Empezar a hacer negocios en Filadelfia. Zarpamos de Gravesend el 23 de julio de 1726. Para los incidentes del viaje, remito a mi diario, donde se encontrarán todos minuciosamente relatados. Tal vez la parte más importante de ese diario es el plan que se encuentra en él y que formé en el mar para regular mi futura conducta en la vida. Es aún más notable ya que se formó cuando yo era tan joven y sin embargo se adhirió bastante fielmente hasta la vejez. Desembarcamos en Filadelfia el 11 de octubre, donde encontré varios cambios. Kate ya no era gobernador, había sido sustituido por el mayor Gordon. Me lo encontré caminando por las calles como un ciudadano común. Parecía un poco avergonzado de verme, pero pasó sin decir nada. Me habría avergonzado igualmente al ver a la señorita Reed si sus amigos, desesperados por mi regreso tras la recepción de mi carta, no la hubieran persuadido para que se casara con otro, un tal Rogers, un alfarero. Con él, sin embargo, nunca fue feliz y pronto se separó, negándose a cohabitar con él o a llevar su nombre, ya que se decía que tenía otra esposa. Era un tipo despreciable, aunque un excelente trabajador, lo cual era una tentación para los amigos de ella. Se endeudó, huyó en 1727 o 1728. Se fue a las Indias Occidentales y murió allí. Keimer consiguió una casa mejor, una tienda bien provista de artículos de papelería, muchos tipos nuevos, varias manos, aunque ninguna buena, y parecía tener un gran negocio. El señor Denham abrió una tienda en la calle Water, donde se instalaron nuestros productos. Yo atendí el negocio con diligencia, estudié las cuentas y en poco tiempo me hice experto en ventas. Nos alojamos juntos. Me aconsejó como un padre, teniendo un sincero aprecio por mí. Yo le respetaba y quería y podríamos haber seguido muy felices, pero a principios de febrero de 1726-1727, cuando acababa de cumplir los 21 años, ambos enfermamos. Mi malestar fue una pleuresia que casi me hace morir. Sufrí mucho, abandoné el punto en mi mente y me sentí bastante decepcionado cuando me encontré recuperado, lamentando en cierta medida que ahora tuviera que volver a hacer todo ese desagradable trabajo. Olvidé cuál era su malestar, que lo retuvo durante mucho tiempo y al final se lo llevó. Me dejó un pequeño legado en un testamento de nuncio, como muestra de su bondad hacia mí, y me dejó una vez más en el ancho mundo, pues la tienda quedó al cuidado de sus albaceas y mi empleo bajo su mando terminó. Mi cuñado Holmes, que se encontraba en Filadelfia, me aconsejó que volviera a mis negocios, y Keimer me tentó con una oferta de grandes sueldos por año, para que viniera a hacerme cargo de su imprenta a fin de poder atender mejor su papelería. Yo había oído hablar mal de él en Londres, por boca de su mujer y de sus amigos, y no quería tener más trato con él. Intenté buscar otro empleo como dependiente de un comerciante, pero al no encontrarlo fácilmente, me acerqué de nuevo a Keimer. Encontré en su casa a estas personas: Hugh Meredith, un gales de Pensilvania, de 30 años, criado para el trabajo en el campo. Honesto, sensato, tenía una gran capacidad de observación, era algo lector, pero dado a la bebida. Stephen Potts, un joven campesino mayor de edad, criado para lo mismo, de partes naturales poco comunes y de gran ingenio y humor, pero un poco ocioso. Había acordado con ellos un salario extremadamente bajo a la semana, que se aumentaría un chelín cada 3 meses, según lo que merecieran al mejorar en su negocio, y la expectativa de estos altos salarios que se producirían más adelante era lo que les había atraído. Meredith debía trabajar en la prensa y Potts en la encuadernación, que él, por acuerdo, debía enseñarles, aunque no sabía ni lo uno ni lo otro. John, un irlandés salvaje, educado en ningún negocio, cuyo servicio durante 4 años Keimer había comprado al capitán de un barco, él también iba a ser nombrado impresor. George Webb, un estudiante de Oxford, cuyo tiempo durante 4 años también había comprado con la intención de convertirlo en compositor, y David Harry, un chico del campo al que había tomado como aprendiz.
Pronto me di cuenta de que la intención de contratarme con un salario mucho más alto que el que estaba dispuesto a dar, era la de hacer que estas manos crudas y baratas se formaran a través de mí, y que tan pronto como las hubiera instruido, estando todas articuladas a él, podría prescindir de mí. Sin embargo, seguí adelante con mucho ánimo. Puse en orden su imprenta, que había estado muy desordenada, y conseguí que sus manos poco a poco se ocuparan de sus asuntos y los hicieran mejor. Resultaba extraño encontrar a un erudito de Oxford en la situación de un sirviente comprado. No tenía más de 18 años y me contó lo siguiente, que había nacido en Gloucester, que se había educado en una escuela de gramática de allí, que se había distinguido entre los estudiantes por su aparente superioridad en la interpretación de su papel cuando se exhibían obras de teatro, y que pertenecía al Club de los Ingeniosos y había escrito algunas obras en prosa y en verso que se publicaron en los periódicos de Gloucester. De allí fue enviado a Oxford, donde permaneció cerca de un año, pero no estaba satisfecho, pues deseaba sobre todo conocer Londres y convertirse en jugador. Al final, al recibir su asignación trimestral de 15 guineas, en lugar de pagar sus deudas, se marchó de la ciudad, escondió su ropa en un arbusto de aliaga y se dirigió a Londres, donde al no tener ningún amigo que le aconsejara, cayó en malas compañías. Pronto gastó sus guineas. No encontró ningún medio de ser introducido entre los jugadores. Se convirtió en un necesitado. Empeñó sus ropas y necesitó pan. Caminando por la calle muy hambriento y sin saber qué hacer, le pusieron en la mano un billete de un cargador que ofrecía entretenimiento y estímulo inmediatos a los que se comprometieran a servir en América. Fue directamente, firmó los documentos, fue puesto en el barco y vino, sin escribir una línea para informar a sus amigos de lo que había sido. Era vivaz, ingenioso, bien dotado y un compañero agradable, pero ocioso, irreflexivo e imprudente hasta el extremo. John, el irlandés, no tardó en huir. Con el resto empecé a vivir muy a gusto, pues todos me respetaban más, ya que veían que Keimer era incapaz de instruirlos y que de mí aprendían algo diariamente. Nunca trabajamos los sábados, ya que era el día de reposo de Keimer, así que tenía 2 días para leer. Mi conocimiento de la gente ingeniosa de la ciudad aumentó. El propio Keimer me trataba con un gran civismo y aparente consideración, y nada me inquietaba ya, salvo mi deuda con Vernon, que aún no podía pagar, pues hasta entonces no era más que un pobre economista. Sin embargo, él amablemente no me la reclamó. Nuestra imprenta necesitaba a menudo piezas y no había ningún fundidor de letras en América. Yo había visto tipos fundidos en James, en Londres, pero sin prestar mucha atención al método. Sin embargo, ahora inventé un molde. Aproveché las letras que teníamos como punzones, acuñé las matrices en plomo y así suplí de manera bastante tolerable todas las deficiencias. También grabé varias cosas en ocasiones, hice la tinta, fui almacenista y en resumen hice todo. Pero por muy útil que fuera, me di cuenta de que mis servicios eran cada vez menos importantes a medida que los otros empleados mejoraban en el negocio. Y cuando Keimer pagó mi segundo salario trimestral, me hizo saber que lo consideraba demasiado pesado y que pensaba que debía hacer una reducción. Poco a poco se fue volviendo menos civilizado. A menudo encontró faltas, fue capcioso y parecía listo para un estallido. Sin embargo, seguía adelante con mucha paciencia, pensando que su situación de estorbo era en parte la causa. Al final, un detalle interrumpió nuestras relaciones, porque al producirse un gran ruido cerca del juzgado, saqué la cabeza por la ventana para ver qué pasaba. Keimer, que estaba en la calle, levantó la vista y me vio, y me gritó en voz alta y con tono de enfado que me ocupara de mis asuntos, añadiendo algunas palabras de reproche que me molestaron aún más por su publicidad, ya que todos los vecinos que estaban mirando hacia afuera en la misma ocasión fueron testigos de cómo me trataron. Subió inmediatamente a la imprenta, continuó la disputa, se cruzaron palabras altisonantes por ambas partes,
Me dio el cuarto de advertencia que habíamos estipulado, expresando su deseo de no haber sido obligado a una advertencia tan larga. Le dije que su deseo era innecesario, pues lo dejaría en ese mismo instante, y así, tomando mi sombrero, salí a la calle, pidiendo a Meredith, a quien vi abajo, llevara a mi alojamiento algunas cosas que había dejado. Meredith llegó por la noche y empezamos a conversar. Él me apreciaba mucho y no estaba dispuesto a que yo dejara la casa mientras él permaneciera en ella. Me disuadió de volver a mi país natal, cosa que empecé a pensar. Me recordó que Keimer estaba endeudado por todo lo que poseía, que sus acreedores empezaban a inquietarse, que mantenía su tienda miserablemente, que vendía a menudo sin ganancias por dinero fácil y que confiaba sin llevar cuentas, que por lo tanto debía fracasar, lo que supondría una vacante que yo podría aprovechar. Le objeté mi falta de dinero. Entonces me hizo saber que su padre me tenía un gran estima y que por alguna conversación que habían tenido estaba seguro de que nos prestaría dinero para establecernos si yo me asociaba con él. Mi tiempo, dijo, se acabará con Keimer en la primavera. Entonces podremos tener nuestra prensa en Londres. Soy consciente de que yo no soy obrero. Si te gusta, compartiremos los beneficios a partes iguales. La propuesta me pareció bien y consentí. Su padre estaba en la ciudad y aprobó. Veía que yo tenía gran influencia sobre su hijo, que le había convencido de que abstuviera durante mucho tiempo de beber alcohol y que esperaba poder librarle por completo de esa desdichada costumbre cuando llegáramos a estar tan estrechamente unidos. Entregué un inventario al padre, quien lo llevó a un comerciante. Se enviaron las cosas, se guardó el secreto hasta que llegaran, y mientras tanto yo debía conseguir trabajo, si podía, en la otra imprenta. Pero no encontré ninguna vacante allí, por lo que permanecí sin hacer nada durante unos días. Cuando Keimer, ante la perspectiva de ser contratado para imprimir papel moneda en New Jersey, lo que requería Cortés y varios tipos que yo solo podía suministrar, y temiendo que Bradford me contratara y obtuviera el trabajo de él, me envió un mensaje muy civilizado, en el que decía que los viejos amigos no debían separarse por unas pocas palabras, el efecto de una pasión repentina, y deseaba que regresara. Meredith me persuadió de que lo hiciera, ya que así tendría más oportunidad de mejorar bajo mis instrucciones diarias. Así que regresé y continuamos con más tranquilidad que desde hace algún tiempo. Obtuve el papel de New Jersey y construí una prensa de cobre, la primera que se había visto en el país. Corté varios adornos y cheques para los billetes. Fuimos juntos a Burlington, donde ejecuté todo a satisfacción, y él recibió una suma tan grande por el trabajo que le permitió mantener su cabeza mucho más tiempo fuera del agua. En Burlington conocí a muchas personas importantes de la provincia. Varios de ellos habían sido nombrados por la Asamblea como comité para asistir a la prensa y cuidar de que no se imprimieran más billetes de los que la ley indicaba. Por lo tanto, estaban constantemente con nosotros y generalmente el que asistía traía consigo a uno o dos amigos para que le hicieran compañía. Como mi mente se había perfeccionado mucho más con la lectura que la mente de Keimer, supongo que por esa razón mi conversación parecía ser más valiosa. Me llevaron a sus casas, me presentaron a sus amigos y me mostraron mucha cortesía, mientras que él, aunque era el maestro, estaba un poco descuidado. A decir verdad, era un pez raro, ignorante de la vida común, aficionado a oponerse rudamente a las opiniones recibidas, desaliñado hasta la suciedad extrema, entusiasta en algunos puntos de la religión y un poco malvado. Permanecimos allí cerca de 3 meses y para entonces pude contar entre mis amigos adquiridos al juez Allen, a Samuel Bustill, el secretario de la provincia, a Isaac Pearson, a Joseph Copper y a varios de los Smith, miembros de la asamblea, y a Isaac Decoe, el agrimensor general. Este último era un anciano astuto y sagaz, que me dijo que comenzó por sí mismo, cuando era joven, a moler arcilla para los fabricantes de ladrillos. Aprendió a escribir después de la edad,
Cargó la cadena para los agrimensores, quienes le enseñaron la agrimensura y ahora por su industria había adquirido una buena propiedad y decía: preveo que pronto trabajarás con este hombre en su negocio y harás una fortuna en Filadelfia. No tenía entonces el menor indicio de mi intención que establecerme allí o en cualquier otro lugar. Estos amigos fueron después de gran utilidad para mí, como yo los fui ocasionalmente para algunos de ellos. Mantuve correspondencia con todos ellos mientras vivieron. Antes de que entre en mi aparición pública en los negocios, puede ser bueno recordar el estado de mi mente en relación con mis principios y mi moral para saber hasta qué punto estos influyeron en los futuros acontecimientos de mi vida. Mis padres me dieron tempranamente impresiones religiosas y me educaron piadosamente durante mi infancia en el camino de los disidentes. Pero apenas tenía 15 años cuando, después de dudar de varios puntos, según los encontraba discutidos en los diferentes libros que leía, empecé a dudar de la propia revelación. Algunos libros contra el deísmo cayeron en mis manos. Se decía que eran la sustancia de los sermones predicados en las conferencias de Boyle. Sucedió que produjeron en mí un efecto muy contrario al que pretendían, porque los argumentos de los deístas que se citaban para ser refutados me parecieron mucho más fuertes que las refutaciones. En resumen, pronto me convertí en un deísta cabal. Mis argumentos pervirtieron a algunos otros, particularmente a Collins y a Ralph, pero habiendo cada uno de ellos agravado después a mi persona sin el menor reparo y recordando la conducta de Kate hacia mí, que era otro libre pensador, y la mía propia hacia Vernon y la señorita Reed, que a veces me causaba grandes problemas, empecé a sospechar que esta doctrina, aunque fuera cierta, no era muy útil. Mi panfleto de Londres, que tenía como lema estas líneas de Dryden: lo que es correcto, aunque el hombre ciego solo ve una parte de la cadena, el eslabón más cercano. Sus ojos no llevan al rayo igual, eso hace que todo esté por encima. Y a partir de los atributos de Dios, su infinita sabiduría, bondad y poder, concluía que nada podía ser malo en el mundo y que el vicio y la virtud eran distintas vacías. No existiendo tales cosas, no pareciera ahora una actuación tan inteligente como la creía antes, y dudaba si algún error no se había insinuado inadvertidamente en mi argumento para infectar todo lo que seguía, como es común en los razonamientos metafísicos. Me convencí de que la verdad, la sinceridad y la integridad en el trato entre los hombres eran las de mayor importancia para la felicidad de la vida, y me propuse por escrito, que aún permanece en mi diario, ponerlas en práctica mientras viviera. La revelación no tenía en efecto ningún peso para mí como tal, pero tenía la opinión de que aunque ciertas acciones no fueran malas porque estuvieran prohibidas por ella, o buenas porque las ordenara, probablemente estas acciones podrían estar prohibidas porque eran malas para nosotros u ordenadas porque eran beneficiosas para nosotros en su propia naturaleza, considerando todas las circunstancias de las cosas. Y esta persuasión, con la mano bondadosa de la providencia o algún ángel guardián, o circunstancias y situaciones accidentales favorables, o todo junto, me preservó a través de esta época peligrosa de la juventud y de las situaciones arriesgadas en la que a veces me encontraba entre extraños, lejos de la mirada y el consejo de mi padre, sin ninguna inmoralidad o injusticia grosera e intencionada que podría haberse esperado de mi falta de religión. Digo intencional porque los casos que he mencionado tenían algo de necesario por mi juventud, inexperiencia y la astucia de otros. Por lo tanto, tenía un carácter tolerable para comenzar el mundo, lo valoraba adecuadamente y estaba decidido a conservarlo. No hacía mucho que habíamos regresado a Filadelfia, antes que los nuevos tipos llegaran de Londres. Nos pusimos de acuerdo con Keimer y los dejamos con su consentimiento antes de que se enterara. Encontramos una casa para alquilar cerca del mercado y la tomamos. Para reducir el alquiler, que entonces no era más que 24 libras al año, aunque desde entonces he sabido que se alquilaba por 70, contratamos a Thomas Godfrey, un vidriero, y a su familia,
que debían pagarnos una parte considerable y nosotros alojarnos con ellos. Apenas habíamos abierto nuestras cartas y puesto en orden nuestra prensa, cuando George House, un conocido mío, nos trajo a un paisano que había encontrado en la calle preguntando por un impresor. Todo nuestro dinero se había gastado en la variedad de artículos que nos habíamos visto obligados a conseguir y los 5 chelines de este compatriota, que eran nuestro primer fruto y que llegaron tan oportunamente, me dieron más placer que cualquier corona que haya ganado desde entonces, y la gratitud que sentí hacia House me ha hecho estar a menudo más dispuesto de lo que quizás hubiera estado de otra manera a ayudar a los jóvenes principiantes. En todos los países hay cornejas que siempre presagian su ruina. Una de ellas vivía entonces en Filadelfia, una persona notable, un hombre mayor, con una mirada sabia y una manera de hablar muy grave. Su nombre era Samuel Michael. Este caballero, un desconocido para mí, se detuvo un día en la puerta y me preguntó si yo era el joven que había abierto recientemente una nueva imprenta. Al responderle afirmativamente, me dijo que lo lamentaba por mí, porque era una empresa costosa y el gasto se perdería, porque Filadelfia era un lugar que se hundía y la gente ya estaba medio en bancarrota. Todas las apariencias de lo contrario, como los nuevos edificios y el aumento de los alquileres, eran a su entender falaces, porque estaban entre las cosas que pronto nos arruinarían. Y me dio tantos detalles de las desgracias que existían o iban a existir pronto que me dejó medio melancólico. Si lo hubiera conocido antes de comprometerme en este negocio, probablemente nunca lo hubiera hecho. Este hombre continuó viviendo en este lugar decadente y declamando en el mismo tono, negándose durante muchos años a comprar una casa allí, porque todo iba a la destrucción, y al final tuve el placer de verle dar 5 veces más por una casa de las que podría haber comprado cuando empezó a graznar. Debería haber mencionado antes que, en el otoño del año anterior, había formado a la mayoría de mis conocidos ingeniosos en un club de mejora mutua que se llamaba Junto. Nos reuníamos los viernes por la noche. Las reglas que redacté exigían que cada miembro en su turno produjera una o más preguntas sobre cualquier punto de la moral, la política o la filosofía natural para ser discutidas por la compañía, y una vez cada 3 meses producir y leer un ensayo de su propia autoría sobre cualquier tema que quisiera. Nuestros debates debían estar bajo la dirección de un presidente y ser conducidos con el sincero espíritu de indagación de la verdad, sin aflicción a la disputa ni deseo de victoria, y para evitar la tibieza, todas las expresiones de positividad en las opiniones o la contradicción directa fueron después de algún tiempo convertidas en contrabando y prohibidas bajo pequeñas penas pecuniarias. Los primeros miembros fueron Joseph Reynald, copiador de escrituras para los escribanos, un hombre de mediana edad, bueno y amable, gran aficionado a la poesía, que leía todo lo que podía encontrar y escribía algo tolerable, muy ingenioso en muchas pequeñas nimiedades y de conversación sensata. Thomas Godfrey, un matemático autodidacta, grande a su manera y posteriormente inventor de lo que ahora se llama cuadrante de Hadley, pero sabía muy poco de su camino y no era un compañero agradable, ya que como la mayoría de los grandes matemáticos que he conocido, esperaba una precisión universal en todo lo que se decía, o estaba siempre negando y distinguiendo sobre nimiedades para perturbar toda la conversación. Pronto nos dejó. Nicholas School, un agrimensor que amaba los libros y a veces hacía algunos versos. William Parsons, criado como zapatero pero amante de la lectura, había adquirido una parte considerable de las matemáticas que estudió primero con vistas a la astrología, que después le encantó. También llegó a ser agrimensor general. William Magruder, un carpintero, un mecánico exquisito y un hombre sólido y sensato. Hugh Meredith, Stephen Potts y George Webb ya los he caracterizado antes. Robert Grace, un joven caballero de cierta fortuna, generoso, vivaz e ingenioso, amante de los juegos de palabras y de sus amigos. Y William Coleman, entonces empleado de un comerciante, más o menos de mi edad, con la cabeza más fría y clara,
y el mejor corazón y la moral más exacta de casi todos los hombres que he conocido. Más tarde se convirtió en un comerciante de gran reputación y en uno de nuestros jueces provinciales. Nuestra amistad continuó sin interrupción hasta su muerte con más de 40 años. Y el club continuó casi tanto tiempo y fue la mejor escuela de filosofía moral y política que entonces existía en la provincia, porque nuestras consultas que se leían la semana anterior a su discusión nos ponían a leer con atención sobre los diversos temas para que pudiéramos hablar más a propósito. Aquí también adquirimos mejores hábitos de conversación, estudiándose en nuestras reglas todo lo que pudiera evitar que nos disgustáramos unos a otros. De ahí la larga permanencia del club del que tendré ocasión de hablar más adelante. Pero mi relato aquí es para mostrar algo del interés que tuve, ya que todos ellos se esforzaron en recomendarnos negocios. Brental nos procuró de los cuáqueros, la impresión de 40 hojas de su historia, siendo el resto hecho por Keimer, y en eso trabajamos muy duro porque el precio era bajo. Era un folio de tamaño propatria, en pica, con largas notas de introducción. Yo componía un folio al día y Meredith trabajaba en la imprenta. A menudo eran las 11 de la noche y a veces más tarde, antes de que yo hubiera terminado mi distribución para el trabajo del día siguiente, pues los pequeños trabajos enviados por nuestros otros amigos nos retrasaban de vez en cuando. Pero estaba tan decidido a seguir haciendo una hoja al día del folio que una noche, cuando habiendo impuesto mis formularios, pensé que mi trabajo del día había terminado. Uno de ellos por accidente se rompió y 2 páginas se reducieron a pi. Inmediatamente lo distribuí y lo compuse de nuevo antes de irme a la cama. Y esta labor, visible para nuestros vecinos, comenzó a darnos carácter y crédito. En particular, me dijeron que al mencionarse la nueva imprenta en el club nocturno de los comerciantes, la opinión general era que debía fracasar, pues ya habían 2 impresores en el lugar, Keimer y Bradford, pero el doctor Baird, a quien usted y yo vimos muchos años después en su lugar natal, San Andrés en Escocia, dio una opinión contraria, porque la industria de ese Franklin, dice, es superior a todo lo que he visto de ese tipo. Lo veo todavía trabajando cuando vuelvo a casa del club y estaba trabajando de nuevo antes de que sus vecinos se levanten de la cama. Esto impresionó al resto y poco después recibimos ofertas de uno de ellos para suministrarnos artículos de papelería, pero todavía no decidimos dedicarnos al negocio de la tienda. Menciono esta industria más particular y más libremente, aunque parece estar hablando en mi propia alabanza, para que aquellos de mi posteridad que lo lean puedan conocer el uso de esa virtud cuando vean sus efectos en mi favor a lo largo de esta relación. George Webb, que había encontrado a una amiga que le prestó para comprar su tiempo a Keimer, vino ahora a ofrecerse como jornalero para nosotros. No podíamos emplearlo en ese momento, pero tontamente le hizo saber, como un secreto, que pronto tenía la intención de comenzar un periódico y que entonces podría tener trabajo para él. Mis esperanzas de éxito, según le dije, se basaban en que el único periódico que entonces imprimía Bradford era una cosa mísera, mal administrada, nada entretenida y sin embargo le resultaba rentable. Por lo tanto, pensé que un buen periódico difícilmente dejaría de ser un buen estímulo. Le pedí a Webb que no lo mencionara, pero se lo dijo a Keimer, quien inmediatamente, para adelantarse a mí, publicó propuestas para imprimir uno él mismo, en el que Webb debía emplearse. Esto me molestó y para contrarrestarlo, ya que aún no podía comenzar nuestro periódico, escribí varias piezas de entretenimiento para el periódico de Bradford, bajo el título de El cuerpo ocupado, que Brental continuó durante algunos meses. De este modo, la atención del público se fijó en ese periódico y las propuestas de Keimer, que burlescamente ridiculizamos, fueron ignoradas. Sin embargo, comenzó su periódico y después de llevarlo 3/4 de año, con solo 90 suscriptores como máximo, me lo ofreció por una bagatela y yo, que llevaba tiempo dispuesto a seguir con él, lo tomé directamente y en pocos años me resultó extremadamente rentable.
Me doy cuenta de que soy propenso a hablar en número singular, aunque nuestra sociedad aún continuaba. La razón puede ser que, de hecho, toda la gestión del negocio recaía sobre mí. Meredith no era un compositor, era un pobre impresor y rara vez estaba sobrio. Mis amigos lamentaban mi relación con él, pero yo iba a sacar lo mejor de él. Nuestros primeros periódicos tenían una apariencia bastante diferente a los anteriores en la provincia, un tipo mejor y mejor impreso, pero algunos comentarios animados de mi escritura sobre la disputa que entonces estaba llevando a cabo entre el gobernador Burnett y la Asamblea de Massachusetts impresionaron a la gente principal, ocasionaron que el periódico y su director fueran muy comentados, y en pocas semanas hicieron que todos fueran nuestros suscriptores. Su ejemplo fue seguido por muchos y nuestro número fue creciendo continuamente. Este fue uno de los primeros efectos positivos de haber aprendido un poco a garabatear. Otro fue que los principales hombres, al ver que un periódico estaba ahora en manos de alguien que también podía manejar una pluma, creyeron conveniente obligarme y animarme. Bradford seguía imprimiendo los votos, las leyes y otros asuntos públicos. Había impreso un discurso de la Cámara al gobernador de manera tosca y torpe. Nosotros lo reimprimimos de manera elegante y correcta y enviamos uno a cada miembro. Se dieron cuenta de la diferencia. Esto fortaleció las manos de nuestros amigos en la Cámara y nos votaron como sus impresores para el año siguiente. Entre mis amigos en la Cámara no debo olvidar al señor Hamilton antes mencionado, que entonces había regresado de Inglaterra y tenía un escaño en ella. Se interesó mucho por mí en ese caso, como lo hizo en muchos otros después, continuando su patrocinio hasta su muerte. El señor Vernon por aquel entonces me recordó la deuda que tenía con él, pero no me presionó. Le escribí una ingenua carta de reconocimiento. Le pedí que me diera un poco más de tiempo, lo que me permitió, y tan pronto como pude, pagué el principal con los intereses y muchas gracias, así que la errata fue corregida en cierta medida. Pero ahora se me presentó otra dificultad que no tenía la menor razón para esperar. El padre del señor Meredith, que debía pagar nuestra imprenta según las expectativas que me habían dado, solo pudo adelantar 100 libras esterlinas que ya habían sido pagadas, y se debían 100 más al comerciante que se impacientó y nos demandó a todos. Dimos la fianza, pero vimos que si no se podía reunir el dinero a tiempo, el pleito llegaría pronto a juicio y ejecución, y nuestras esperanzadas perspectivas se arruinarían con nosotros, ya que la imprenta y las cartas tendrían que ser vendidas para el pago, tal vez a mitad de precio. En esta situación de angustia, dos verdaderos amigos, cuya amabilidad nunca olvidaré mientras pueda recordar algo, se acercaron a mí por separado. Sin conocerse entre sí y sin que yo les solicitara nada, ofrecieron cada uno de ellos adelantarme todo el dinero que fuera necesario para permitirme tomar todo el negocio por mi cuenta, si era factible, pero no les gustaba que continuara la sociedad con Meredith, quien, según decían, era visto a menudo borracho en las calles y jugando a juegos bajos en las cervecerías para nuestro descrédito. Estos dos amigos eran William Coleman y Robert Grace. Les dije que no podía proponer una separación mientras hubiera alguna posibilidad de que los Meredith cumplieran su parte de nuestro acuerdo, porque me consideraba muy obligado con ellos por lo que habían hecho, y lo harían si pudieran, pero si finalmente no cumplían y nuestra sociedad debía disolverse, me consideraría entonces en libertad de aceptar la ayuda de mis amigos. Así quedó todo el asunto durante algún tiempo, cuando le dije a mi socio: tal vez tu padre esté insatisfecho por la parte que has asumido en ese asunto nuestro y no esté dispuesto a adelantarnos a ti y a mí lo que haría por ti solo. Si ese es el caso, dímelo y renunciaré a todo en tu favor y seguiré con mis asuntos. No, dijo él, mi padre está realmente decepcionado y es incapaz y no estoy dispuesto a angustiarlo más. Veo que este es un negocio para el que no sirvo. Fui criado como granjero y fue una locura en mí venir a la ciudad y ponerme, a los 30 años,
como aprendiz para aprender un nuevo oficio. Muchos de nuestros galeses van a establecerse en California del Norte, donde la tierra es barata. Me inclino por ir con ellos y seguir mi antiguo empleo. Puedes encontrar amigos que te ayuden. Si te haces cargo de las deudas de la compañía, devuelves a mi padre las 100 libras que te han adelantado, pagas mis pequeñas deudas personales y me das 30 libras y una silla de montar nueva, renunciaré a la sociedad y dejaré todo en tus manos. Acepté esta propuesta. Se redactó por escrito, se firmó y se selló inmediatamente. Le di lo que pedía y poco después se fue a Carolina, desde donde me envió al año siguiente 2 largas cartas que contenían la mejor descripción que se había hecho de aquel país, del clima, de la tierra, de la ganadería, etc., pues en estos asuntos era muy juicioso. Las imprimí en los periódicos y dieron gran satisfacción al público. Tan pronto como se fue, volví a mis 2 amigos, y como no quería dar una preferencia poco amable a ninguno, tomé la mitad de lo que cada uno había ofrecido y quise de uno y la mitad del otro. Pagué las deudas de la compañía y seguí con el negocio en mi propio nombre, anunciando que la sociedad estaba disuelta. Creo que esto fue sobre el año 1729.